Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a empezar con el libro de Colosenses, ¿verdad? Pero primero vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, unge mis labios para que sean palabras suyas, para poder exponer esos temas teológicos, estas cartas para tu iglesia, que son doctrinas para tu iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Bueno, hoy estamos viendo la carta de Colosenses. Si usted lo estaba viendo a través de las redes sociales, búsquenos en nuestra librería cibernética. Tenemos muchos videos, más de 500 videos de la sana doctrina, porque estamos muy faltos de la sana doctrina, y es muy triste ver que las personas no buscan la verdad absoluta, se conforman con cualquier tipo de verdad o cualquier tipo de religiosidad, y no es así. Nosotros debemos de buscar la verdad pura, porque tenemos un Dios puro, y es muy necesario que esta doctrina persevere en algunos santos, y siempre hay un remanente para que nosotros podamos dirigir a otros, ¿verdad? Y ya tenemos otros libros, ¿verdad? En nuestra librería cibernética tenemos Apocalipsis, estamos ya empezando esos capítulos, vamos en el capítulo 3, pero también tenemos Romanos, Filemón, Timoteo, Tito, 1 de Pedro, 2 de Pedro, las cartas de Juan, Romanos. Búsquenos, porque así usted puede hacer sus carpetas para que usted estudie en la comunidad de su hogar. Y hoy vamos a ver Colosenses, ¿verdad? La epístola a los Colosenses, una iglesia, ¿verdad?, que estaba formada por miembros del apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver cómo esta iglesia se formó, pero es muy importante que aprendamos esta carta teológica, porque tiene mucha doctrina, y nos habla mucho del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver esta epístola de los Colosenses, y empezamos en el capítulo 1, ¿verdad? Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos el nombre de Dios. Jesús separado, Cristo, ¿verdad? En muchas Biblias lo ponen junto también. Señor Jesús, tres partes, ¿verdad? Porque tenemos un Dios trino. Señor Jesucristo. En la Biblia moderna no ha puesto Jesucristo, pero está mal. En la original no dice Jesucristo junto. Entonces usted debe saber eso cuando usted está leyendo su Biblia, que dice Señor Jesucristo. Entonces dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol, ¿verdad? Porque hoy en día, muchos se llaman apóstoles y no lo son. Muchos se dicen apóstoles y no lo son, ¿verdad? Dice apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que la que Él dejó escrita en la palabra de Dios. No hay otra voluntad, ¿verdad? Si usted dice, no, pues, como si usted no sabe, por ejemplo, en la época de la Inquisición, en la época de las cruzadas, en la época de los cristeros, en la época de muchas épocas, las personas se han adjudicado la voluntad de Dios, y eso es mentira, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, pues la Santa Inquisición es voluntad de Dios y cosas así. Si no está en la Biblia, no es voluntad de Dios. Entonces dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Si vemos el libro de Gálatas, Jesucristo escogió a Pablo por voluntad de Él. Pablo no se escogió, los hombres no lo escogieron, sino el mismo Jesucristo escogió al apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice en Romanos, ¿verdad?, 11:13, que Él es el apóstol de los gentiles, el apóstol de los gentiles. Entonces debemos saber longitumidad. Bueno, vamos a ver, llegar a esta palabra, longevidad. Bueno, en la Biblia bien dice lonja, minidad. Okay, Se ve en el versículo 11. Entonces, pero esa palabra está mal. Vamos a verla ahorita más adelante. La tradujeron mal, porque ni siquiera es
longetimidad, como dice, longanimidad, como dice la palabra de Dios aquí. Entonces Pablo fue escogido por el mismo Dios. En Gálatas nos dice la historia, ¿verdad? Que él fue llevado al desierto, Dios le reveló los misterios, la doctrina, el evangelio que es ahora para la iglesia y el evangelio que vamos a nosotros ser juzgados por el evangelio si creímos en él o no, ¿verdad? Romanos 2:16 dice que los secretos de los hombres serán a través del evangelio de Pablo, el evangelio que le dejó Jesucristo a Pablo. No es el evangelio de Pablo, es lo que Jesucristo le dejó a Pablo. Entonces tenemos que saber que él es el apóstol de los gentiles. Dios tiene 11 apóstoles para los judíos y un apóstol para los gentiles. Entonces dice, por voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Es muy importante que usted aprenda eso, Timoteo, ¿verdad? ¿Quién fue Timoteo? Bueno, Timoteo, aquí en la pizarra, Tito, Silvano, Epafras, Aquila y Priscila, ¿verdad? No sé si se veía bien el pizarrón, se lo cobro, pero estos fueron entrenados por Pablo, ¿verdad? Timoteo fue a algunas iglesias, Tito fue a otras iglesias, Silvano fue a otras iglesias, y vamos a ver que Epafras fue a otra iglesia, ¿verdad? Y entonces vamos a verlo a través de este estudio, ¿verdad? Dice, a los santos hermanos fieles en Cristo, a los santos hermanos fieles en Cristo. Fíjense muy bien, dice santos y fieles, porque todo el mundo hoy se cree santo, pero no es fiel, porque tiene otra doctrina, cree en otras cosas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios a los santos fieles en Cristo que están en Colosas, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, dice santos. La palabra santos, si usted no lo sabe, es la palabra en la actualidad mal tergiversada en la religiosidad, en la religión. Porque todo el mundo piensa que santo es alguien como el Vaticano o la Iglesia Romana dice, o los católicos dicen que alguien cuando se muere y le adjudican un milagro y después de 2 años que está muerto, ¿verdad? Lo hacen santo, lo canonizan como santo según ellos, pero eso es antibíblico porque en la Biblia no dice eso. La Biblia establece que los santos son los que están en Cristo, los que viven. Santos son los que están en Cristo, los que viven. Por eso Pablo se dirige a ellos, ¿verdad? Dice a los santos y hermanos, a los santos y hermanos fieles, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice santos y hermanos fieles? ¿Nunca se ha preguntado por qué dice Pablo así? Porque no, en ese grupo, en esa iglesia, pues Pablo sabía que la iglesia tenía que crecer con oro dorado y cizaña. Unos eran santos, apartados para Dios, y los otros eran hermanos fieles, que estaban ahí. Y la fe viene por el oír, y quizás les caía el 20 y fueran salvos. ¿Se fijan? Como él no se equivoca, él está hablando de 2 grupos. Los que son ya apartados. ¿Quiénes son los apartados? Los que están sellados por el Espíritu Santo. Aquí en la pizarra el hermano Juan Pérez le ponemos su corazoncito, no de Chapulín Colorado, sino del Espíritu Santo, porque él es ya sellado, entonces el hermano Pérez es un santo. Así Pablo se dirige en otras epístolas a los santos, ¿verdad? Santos no quiere decir que él es puro, que esto, que el otro, sin pecado. No, santo quiere decir que es tú un instrumento apartado. Eso quiere decir en hebreo, que tú eres un instrumento apartado por Dios. En el Antiguo Testamento había chivos santos, había cucharas santas, había copas de vino santas porque eran usadas para el templo. ¿Se fijan? Entonces santo quiere decir un instrumento apartado para Dios, ¿verdad? Quizás había una arpa ahí que en el templo pues era santa porque era para Dios, ¿verdad? No quiere decir que tocaban adentro, pero muchas veces esa palabra de santo no está muy mal comprendida por muchas personas. Mucha gente tiene tanta ignorancia. Cuando usted va en la calle y te dice, muy santito, eso es una tontería. Hay cuenta que usted está hablando con una persona que no tiene educación. Muy apartadito. Porque santo quiere decir que tú estás apartado, que eres un instrumento para Dios. No tiene nada que ver si tú tienes un pecado o 2 o estás en un proceso de limpieza por Dios, sino que eres
un instrumento de Dios. Dice a los que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios, ¿va? Dice los dos pactos, ¿va? Paz, ¿verdad? Shalom y gracia, ¿va? El pacto de gracia, ahora somos salvos por gracia, ¿va? Dice Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por fe y gracia, esto no de nosotros, no por obras, porque aquí era por obras, para que nadie se gloríe. Pero ya no estamos aquí, estamos aquí en el pacto de la gracia. Entonces dice, gracia y paz. Pero fíjese cómo lo pone siempre Pablo. Primero, ¿qué pacto va? El último pacto, gracia y paz. No, si tú te sientes mesiánico, tú que conoces personas que se sienten mesiánicas, que dicen shalom, usted dígale gracias. Pero no diga gracias, dígale gracia. Gracia, porque ese es el pacto más importante, gracia y paz. Cuando tú dices gracia y paz, tú estás bendiciendo a alguna persona con los dos pactos más grandes que Dios tiene en toda la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, gracia y paz de Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. 3, damos gracias a Dios, ¿verdad? Y Padre nuestro Señor Jesucristo, otra vez separado, Jesucristo, ¿verdad? El nombre de Dios, dice, orando siempre por vosotros, ¿verdad? Porque Pablo no los conocía a los colosenses, si usted no lo sabe, pero Pablo sabía de los colosenses porque había mandado a su equipo. Aquí vamos a poner equipo de Pablo, ¿no? Equipo de Pablo. Bueno, faltan algunos, ¿va? Pero esos son los más nombrados: Timoteo, Tito, Silvano, Epafras y Aquila y Priscila. Priscila sabemos que era una mujer, pero ella no era una pastora, era una ayuda idónea de Aquila, su esposo, porque tenían la iglesia en el hogar. Pero hoy en día, si aquí en Estados Unidos tú le dices, no, pues yo tengo mi iglesia en mi casa, te van a decir, ¿qué? Pues así empezaron las iglesias, en los hogares, como el hogar de Aquila y Priscila. Si no se fija, todo va para atrás. Va a llegar un momento que cuando ya la iglesia sea raptada, los que quieren seguir a Cristo, que no sean quieren ser decapitados, se van a congregar en las cañerías o en las catatumbas, como al principio, porque todo es un reloj de dar vueltas. Igual, así mismo. Nos han contactado en las redes sociales personas que son de Sudamérica, que nos han dicho que no pueden encontrar una iglesia sana alrededor donde ellos viven. Y eso es cierto, entre más pasa el tiempo no hay iglesias sanas, y donde están las iglesias sanas la gente no quiere venir, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, orando siempre por vosotros, porque es un mandamiento, orad sin cesar. No quiere decir, ¿verdad?, que tú dejes todo lo que tienes que hacer y orando. Tú puedes trabajar, manejar, comer y estar orando, decir gracias Dios por esto, gracias Dios por lo otro, bendice a mi hermano, bendice a fulano de tal, gracias Dios por tu misericordia. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, porque está escrita. Dar gracias a Dios por todo, porque es la voluntad de Dios. Está escrita, ¿se acuerdan de Tesalonicenses? Ya vimos esa epístola. Dice, dar gracias a Dios por todo. Entonces dice el número 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos. O sea, los santos no están muertos, los santos son el cuerpo de Cristo, ¿va? Pero fíjense muy bien lo que dice. No dice hermanos fieles, dice habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis para con todos los santos. Fíjense muy bien, dice dos cosas muy importantes aquí, pongan atención. Primero dice ¿qué? Fe. Y segundo dice ¿qué? Amor. ¿Se fijan? Hoy en día la gente dice, no, que mi iglesia, que nosotros somos puro amor. Y sí, hay mucha religiosidad con amor, muchísima en el mundo. Hay muchas buenas personas que quieren ser buenas personas, que están en un lugar equivocado, que quieren ayudar a esto, quieren ayudar a jóvenes, quieren ayudar a todo el mundo, quieren ayudar al desamparado, al que no tiene comida, al maltratado, a los drogaditos, pero no tienen fe. Tienen que tener las dos. ¿Y cuál es la más importante? La fe. Porque una fe, si no tienes el amor, la fe correcta en el amor, es un amor sin verdad.
¿Sí? Y es un amor religioso. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Quita el mundo y pon tu nombre. Así dicen muchos. Esa es una fe incorrecta. Dios no vino a amarte. Dios no vino a arreglar tu matrimonio. Dios no vino a resolver tu problema de adicción, tu economía, tu pobreza, tu miseria. No, Dios no vino a eso. Te han enseñado un Dios falso. Dice, sí, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó. Dice, amó. Amó. Amó es en tiempo, ¿qué? Pasado. Si tú amas lo que Él hizo en la cruz, Dios te va a amar. Pero si tú no amas lo que Dios hizo en la cruz, Él no te va a amar. Eso es una mentira. Es una mentira que tú llegues con una persona, abre tu corazón, Dios te ama. Eso es una mentira. Dios no te ama, tú eres enemigo de Dios. Hasta que tú creas el Evangelio, Dios te va a amar. Si tú pasas a ser un hijo suyo. De otra manera, Él jamás te va a amar. Y vemos que tenemos una teología muy falsa. A veces yo me siento mal cuando yo veo una predicación de alguien que predica mal, o una película, algo mal, o alguien me está hablando de mal, de algo de Dios. Haz de cuenta que estoy viendo una película pirata, una película falsa. Me da tanto coraje de saber que cómo mucha gente desconoce a mi Dios. Por eso yo no me voy por lo que me enseñaron en la escuela, me enseñaron en la universidad, porque yo estudié muchos años estudié. Yo no me voy por lo que ellos dicen, yo me voy por lo que dice la Biblia. Solamente, no porque fulano de tal dice eso, otro predicador dice eso, que tal predicador dice, yo me voy por lo que dice la Biblia. Porque el Espíritu Santo me guía a esa verdad. Y si tú estudias con diligencia, yo te aseguro que tú vas a encontrar muchísimos errores en gente que predica la palabra de Dios. Entonces no puede haber amor sin fe. ¿Y qué es fe? Fe es lo que Dios quiere que nosotros creamos como iglesia, no lo que tú quieras creer. Eso no es fe, ¿verdad? Porque mucha gente dice, yo tengo mi propia fe. Dice la Biblia en Hebreos 12 que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y como Jesús es el autor y consumador de la fe, dijo, a ver, vente Pablo, ven para acá. Pablo, esta fe es para la iglesia. ¿Capish, Pablo? ¿Capish? Entonces Pablo, sí, Señor, sí, yo voy a los gentiles. Esa es la fe correcta. No toda la Biblia. La Biblia Dios nos la dio para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros, porque somos iglesia, somos gentiles. Entonces, eso es estudiar diligentemente las Escrituras, como dice 2 de Timoteo 2:15, estudia con diligencia. Han quitado de las Biblias modernas, de las Biblias corruptas, dice procura con diligencia, no dice procura, dice estudia, es un mandamiento para la iglesia, estudia, que dividas bien la palabra de Dios. ¿Qué es dividir la palabra de Dios? Aquí la primera gran división, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, esa es la primera división. Pero también existen personas que la sobredividen, se llaman hyperdispensionalistas o hyperdispensionalistas, que estos la dividen tanto que se hacen bolas. Este grupo de personas, las que la dividen tanto y la hacen así cachitos, ellos dicen que Pablo inició la iglesia y las Escrituras dicen que no, que Jesús inició la iglesia. Que dice que esa era otra iglesia, la de los judíos, antes que Pablo viniera, pero no es cierto, porque hay muchos pasajes que comprueban que la iglesia comenzó por Pablo, y nada más se basan a 2 versículos en toda la Biblia sin leer el contexto inmediato. Entonces muchas veces la chapotean tanto que se hacen bolas. Entonces acuérdense que la palabra de Dios es la suma de tu verdad. Entonces la suma de nuestra verdad está de Romanos a Filemón. ¿Por qué? Porque Pablo es nuestro apóstol. Es la suma de la verdad. Porque todo lo que Jesús quería para su iglesia, para los gentiles, para los extranjeros, lo dejó con lujo de detalle por el apóstol Pablo.
Y muchos a mí me han criticado, dicen, no, es que tú no tienes amor, porque tú le hablas muy recio a muchas denominaciones y tú criticas y señalas. No, no, no. Yo les hablo así porque los amo. Porque una persona que no ama no te dice la verdad. ¿Sabía eso? A veces la verdad duele. La verdad te dejan de hablar. Hasta mis propios familiares me han dejado de hablar por hablarles la verdad. ¿Pero por qué yo les hablo así? Porque los amo. Si no los amara, les diera el avión. Pero como los amo, les hablo la verdad. ¿Por qué? Porque Dios me mandó a predicar la verdad. No a predicar lo que yo quisiera o una verdad relativa que sea condicional o que se acomode para todo el mundo, para que no vayas a ofender al hermanito o la hermanita. Entonces es muy importante que tú sepas eso. Entonces dice la Biblia, ¿verdad? Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que os guarda en el cielo, ¿verdad? Dice cielo, en muchas Biblias nuevas pusieron cielos, no hay cielos, nada más existe un cielo, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Ya por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces Pablo, fíjese, en el contexto te dice que la fe, después en el contexto te dice que la fe solamente viene por escuchar el verdadero Evangelio, ¿verdad? 1 Corintios 15 del 1 al 4. ¿Verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. Pero se fijan, dice, por la verdad del Evangelio. Por la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la verdad del Evangelio correcto, no puedes tener ni fe ni el verdadero amor. No tienes el amor. Puedes tener otra clase de amor en el mundo, pero no tienes el amor ágape de Dios, el amor incondicional. La única forma que tengas el amor ágape de Dios es que el Espíritu Santo se meta dentro de la persona. Por eso en 1 Juan capítulo 4 dice que el que no conoce a Dios, el que no ha conocido el amor, o el que no ha conocido amor, el que no ha conocido a Dios. Porque está hablando del amor ágape, porque habla de 3 clases de amores en la Biblia mayormente, ¿verdad? Pero está hablando de este amor. Amor, ¿qué es un amor ágape? Un amor incondicional, que no esperas nada a cambio, que el amor es sufrido, que todo lo puede. De esa clase de amor nos lo describe en Corintios capítulo 13, ¿verdad? No hay mejor definición en todo el mundo, en ningún libro filosófico, que la definición del amor en Corintios capítulo 13, ¿verdad? Habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y fíjense, sigue hablando del Evangelio. 6. El cual ha llegado a vosotros como también en todo el mundo, ¿verdad? Pablo dice, ha llegado a vosotros colosenses como a todo el mundo. Muchos estudiosos, como los hyper dispensionalistas, dicen, no, que ahí Pablo nada más se refiere a una área geográfica, no a todo el mundo, porque en China no se predicó, ni en México no se predicó cuando Pablo existía, ¿verdad? Pero, ¿por qué dice Pablo mundo? Porque si usted no sabe historia, hay algo que se llama viejo mundo, que el mundo consideraba, y Dios sabía que era el viejo mundo. Entonces el viejo mundo llegó la palabra del Evangelio, ¿verdad? Entonces cuando Cristóbal Colón lo mandaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan Cristóbal Colón, la reina Isabel, los católicos, ¿verdad? Él iba por la Virgen de Guadalupe en una misión a encontrar, porque ya había Virgen de la Guadalupe antes que encontraron América, ¿va? A encontrar la ruta para la India. Encontró el nuevo mundo. ¿Se fija? Entonces en la historia existe un viejo mundo y un nuevo mundo. Cuando dice ya en la tribulación que el juicio de las naciones será a todo el mundo, ya no se refiere nada más al viejo mundo, se refiere ahora sí a todo el mundo, porque ya no hay nada nuevo. ¿Se fija? ¿Cuál es la gran diferencia? Y dice todo el mundo, y fructifica.
No dice produce frutos y fructifica, como también vosotros desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. ¿Cuál es la gracia de Dios en verdad? El Evangelio. Esa es la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad es el Evangelio. La gracia de Dios es en el Evangelio. Fíjense bien, desde que conociste y ¿qué es conocer en hebreo? Creer. Creer. ¿Por qué dice, por qué usted cuando en un hebreo tiene la novia y tiene la boda y después se van a su luna de miel? ¿Qué dice la Biblia? Se conocieron, ¿ah? Porque ya hubo algo. Es lo mismo que el Evangelio, lo conociste, ya hubo algo. ¿Sí me entienden? Esa palabra de conocer es que ya hubo algo, ya hubo un lazo, ¿va? En el matrimonio hay una relación sexual, entonces se hace una sola carne. Entonces cuando tú tienes el Evangelio y tú crees en Jesucristo, nos hacemos con Jesucristo una sola carne. Ese se llama la doctrina de la unión. ¿Sabía eso? Porque muchas personas tienen este falso conocimiento. Ponga mucha atención en la pizarra. Por ejemplo, muchas personas religiosas o de otras denominaciones dicen, no, el creyente en Cristo, el creyente en Cristo, en Christ. ¿Sí ha oído ese término? En Christ o en Cristo quiere decir que Cristo está en ti como tú también estás en Cristo. No solamente Cristo está en ti, tú también estás en Cristo. Tú has muerto juntamente con Él y resucitó tu espíritu. Por eso tú eres el cuerpo y Él es la cabeza. Ya hay una unión permanente, ya hay una unión inseparable, ya no te puede nadie separar. Entonces dice, desde que conociste la gracia de Dios en verdad. Yo he visto personas, fíjense muy bien, yo he visto personas que han creído al Evangelio correcto, que hacían drogas y heroína y alcohólicos y lo dejaron de un día para otro. El poder de Dios. No, nada. Ay, hermano, es que estoy trabajando en mi perdón. Ay, hermano, estoy trabajando en mi amor. El Espíritu Santo se mueve con todas tus maletas y con poder. Amén. Para deshacer las obras de las tinieblas. Vamos a verlo a través de este capítulo de Colosenses. Dice, para transportarte. Y esa palabra es muy importante, transportarte, o translation en inglés, translation. Eso es muy importante porque la Biblia habla de translation 3 veces en toda la Biblia, en inglés. Y las 3 veces que Dios traslada algo es para mejor, para que seas mucho mejor. En ninguna parte Dios te traslada para peor, te traslada para algo mucho mejor. Entonces seguimos adelante. 7. Como también habéis aprendido de Epafras, ¿verdad? Que estaba el pizarrón Epafras. Epafras era del equipo de Pablo, era entrenado por Pablo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos entrenar a todo el mundo para que estos puedan predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Juan? Juan el Bautista dice que árbol que no dé fruto será cortado y será echado ¿en dónde? A la leña, al fuego. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque un músico debe producir músicos, un diácono debe producir diáconos, un pastor debe producir pastores. Si usted está en una iglesia donde hay celo ministerial, es una sinagoga de Satanás, usted no está en ninguna iglesia. Porque un verdadero hijo de Dios se preocupa, como Pablo dejó a Timoteo, a Tito, a Silvano, a Epafras y a otros para que llevaran la buena palabra de Dios a otras iglesias, y Epafras estableció Colosas. Pablo nunca fue a Colosas, pero sin embargo entrenó a Epafras y lo hizo muy bien. La carta dice que lo hizo muy bien, porque él estaba orgulloso y oraba por ellos y estaba muy contento, y lo vamos a ver a través de esta epístola, ¿verdad? Entonces debemos producir, eso es dar fruto, no nada más amor, gozo, paz, dignidad. Ese no es fruto tuyo, ese es fruto del Espíritu. Cuando Juan dice, haced
frutos dignos de arrepentimiento significa que tú reproduzcas para que sigan llevando la palabra de Dios. Para eso. ¿Se fija? Entonces dice, consiervo amado nuestro, ¿va? Otra vez, ágape, el cual es por vosotros fiel ministro de Cristo. Yo me pregunto, ¿tú eres fiel ministro de Cristo? Porque si tú eres fiel ministro de Cristo, tú defenderías a muerte esto. A capa y espada. No importa si se te acaban tus amigos, se te acaban tus familiares, no el mundo se te voltee. ¿Por qué? Porque Dios advirtió eso, que los fieles iban a tener verdadera persecución. No los infieles, de eso no. Acuérdense que para tú predicar el evangelio se necesita algo muy importante que se llama valentía. Si usted ve en Apocalipsis capítulo 22, los primeritos que son lanzados al lago de fuego son los cobardes. Y la Biblia dice que el reino del cielo lo arrebatan los valientes. ¿Se fija? Entonces es muy importante que tú sepas eso. Dice, fiel ministro de Cristo. 8, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Nos ha declarado, ¿va? ¿Qué es declarado? Comunión, ¿va? Comunión o fellowship en inglés, ¿va? Porque hay ya no es un amor. Pablo primero está hablando de este amor, ahora está hablando de fileos. ¿Se fijan? De hermandad, de un amor de hermandad. Y dice, el cual también ha declarado vuestro amor en el Espíritu. 9, por lo cual también nosotros desde el día que le oímos, o sea, Epafras fue a establecer la iglesia, puso ancianos y un día regresó con Pablo, ¿va? Desde el día que lo oímos a Epafras, dice, pues no cesamos de orar, de gusto, ¿ah? No cesamos de orar, dice, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad, lleno del conocimiento de su voluntad. ¿De qué le está hablando Pablo? Bueno, Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Si usted no lo sabe, bíblicamente esa es la llenura del Espíritu Santo, llenarse de las Escrituras. Dice Pablo, dice, por lo cual también nosotros desde que oímos ser llenos del conocimiento de su voluntad, con sabiduría y, no dice inteligencia, muchas Biblias corruptas pusieron inteligencia, dice entendimiento. Fíjense muy bien, ya vimos, ¿va? Aquí los religiosos, ¿va? Nada más tienen sabiduría. El religioso tiene sabiduría, pero no tiene entendimiento. ¿Se fijan la diferencia? Hay religiosos que fueron al claustro, que 5 años para cura, y otros que al seminario, que el otro seminario relámpago, el otro seminario hay de todos, de universidad, de teología, y etcétera, etcétera, etcétera. Tienen sabiduría, saben muchas escrituras, pero solamente te puede hacer entender si tienes el Espíritu Santo. Por eso la oración de Pablo, que tengan las dos, que se llenen de las escrituras, y al llenarse de las escrituras teniendo el Espíritu Santo van a entender. Van a entender. ¿Qué vas a entender? ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios? ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no conforméis en este siglo, sino renováis vuestra mente para que conozcáis ¿qué? La buena voluntad de Dios, ¿verdad? La buena voluntad de Dios. Es la única manera que tú puedes encontrar la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Fíjese muy bien, orando para que tú tengas sabiduría y entendimiento, sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque puede haber alguien sellado en la iglesia, ponga mucha atención. Como el hermano Juan Pérez, ¿verdad? Lo sellaron en la iglesia, pero el hermano Juan Pérez es flojo.
no estudia la Biblia, no hace su tarea, nada más dice que ora y ayuna, pero no estudia. La Biblia nos llama a estudiar. Entonces, puede tener entendimiento, pero tiene muy poquita sabiduría. ¿Se fija cómo es una balanza? Tiene que tener sabiduría y entendimiento. Porque puede haber personas salvas que no saben leer ni escribir, pero tienen muy poco sabiduría, pero tienen entendimiento. No te quita tu salvación, pero dejas de ser un instrumento poderoso para Dios. ¿Verdad? Mucha gente piensa, no, es que yo soy un instrumento poderoso para Dios porque yo oro. Pero si tú oras y no tienes sabiduría y entendimiento, tu oración vale un cacahuate. ¿Sí? Vale un cacahuate. No, nada más perdiste tu tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Santiago? La oración del justo. ¿Por qué es justo? Porque ya el justo del justo está dentro. Entonces, si tú eres justo del justo, obviamente sabes la ley. Tienes sabiduría y tienes al Espíritu Santo. Por eso la oración del justo puede mucho. Por eso es un balance, ¿se fija? Qué importante es doctrinal esta epístola. Dice, para que entendáis cómo es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Tú eres un instrumento digno, como dice 2 Timoteo 2:15, aprobado por Dios. Tienes que tener esas dos características: sabiduría y entendimiento. ¿Verdad? No que al hermano Juan Pérez le preguntan, hermano Juan Pérez, ¿me puedo poner un tatuaje? Soy cristiano. Y dice, no sé. No, tienes que tú darle la respuesta correcta, no lo que tú creas, sino lo que dice Dios, la suma de su palabra. ¿Se fija? Entonces dice, para que entendáis lo como es dicto del Señor, agradable en todo, fructificando en toda buena obra. Y dice, creciendo ¿en qué? En la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el conocimiento. Creciendo en la fe. ¿Qué pasa creciendo en la fe? Vamos a poner aquí un individuo chiquitito, porque ya el hermano Juan Pérez se agarró toda la pizarra. Entonces tú creces en conocimiento. Entonces el soldado romano tiene su escudo de la fe, dice la armadura de Dios. ¿Se fija? ¿Ya ve cómo la armadura de Dios tiene un escudo chiquitito? Acá, hermano, la bocina esta, dirígela para acá. Bueno, entonces fíjense, entonces tiene el escudo chiquitito. Entonces dice la Biblia que el escudo es el escudo de la fe para apagar ¿qué? Los dardos ¿de quién? Del enemigo. ¿Qué pasa si el soldado romano o el soldado de Cristo crece en conocimiento? Bueno, pues el hermano va a tener así un escudo así. Le van a pasar a 10 metros los dardos. No lo van a tocar ni un pelo. Aquí en el otro escudo le iban hasta despeinar cuando le pasaron un dardo de Satanás. Por eso es muy importante por eso mucha gente no entiende qué tan importante es crecer en conocimiento. ¿Verdad? Porque muchas dicen, ¿para qué me sirve el conocimiento? Bueno, entre más conocimiento tengas, más protegido vas a estar. Ahí no vas a estar orando por protección, rogando por protección. El mismo Dios te da la protección tú teniendo el conocimiento. Hágalo bien. ¿Por qué cree que Epafras, Timoteo, Silvino, Tito y todo no les pasó nada? Venían bien armados, ¿verdad? Y el destino fue como Dios quiso, como quiso que fueran. Pero ¿cuántas personas no quisieron matar a Pablo desde el principio? Y los mismos judíos quisieron matarlo. Pero fíjense, ¿ya ve cómo los judíos persiguieron a la iglesia primitiva, quisieron matarlo? Para el año 1200, 1300, lo que sembraron, cosecharon. En toda Europa, los judíos los tenían marginados y los mataban. Y si se les perdía una reliquia, una crucecita en la iglesia, le echaban la culpa a los judíos y los quemaban. Si había una plaga, una enfermedad, le echaban la culpa a los judíos y los quemaban. Porque sembraron eso. Dios no se queda con nada. Sembraron la persecución de la iglesia
¿Y qué les pasó? Hasta en el Holocausto mataron a 6 millones. Imagínense, si tú eras cristiano, ¿verdad? Y si tú eres mesiánico o quieres ser judío, y en 1200 hasta el año 1600, si tú querías convertirte a judío, la Iglesia Católica decía que tú eras un hereje y te prendían un cerillo y te quemaban vivo. Porque ellos, según la Iglesia, ellos mataron al Señor Jesucristo. Yo ya que leí la Biblia, no dice que ellos lo mataron, dice que Él se entregó a sí mismo. Entonces, ¿qué tan importante es saber la verdad? Mucha, ¿verdad? Imagínense cuánta gente no se echaron por no leer la Biblia, por no tener conocimiento. Entonces, es muy importante que tú sepas eso, ¿verdad? Y dice, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Entonces, aquí tu escudo, ¿qué es? Ya no es antidardos, es antibalas. Ya tienes fortalecidos. Dice Pablo que teniendo la sabiduría, el entendimiento, creciendo en el conocimiento, vas a tener ¿qué? Una fortaleza de poder. Ahí lo dice la Biblia. Según la potencia de su gloria. ¿Ah? Porque a lo mejor va a parar las balas, parar muchas cosas. Quién sabe si para una bomba atómica, ya, si Dios permite eso, te entra. Pero por lo mientras, ya estás brindado, ¿verdad? Eso es lo más importante. Para 3 cosas muy importantes. Dice la Biblia que para paciencia, para eso te da la fuerza, para que tú tengas paciencia. Gozo, y traducieron mal esta palabra en español, ¿verdad? Longanimidad no tiene longanimidad, ¿ah? Longanimidad no tiene nada que ver con la escritura real. ¿Por qué pusieron esa palabra en español? Porque no existe. Porque en hebreo y en griego es long suffering. Long suffering. Long suffering quiere decir que tú eres paciente por otras personas. O sea, aunque te la hayan hecho por muchos años. Haz de cuenta que usted está en un matrimonio tóxico. Entonces la mujer tiene un marido borracho y la golpea y ya pasan 10, 15, 20 años. Entonces en inglés se llama long suffering. Esa persona tuvo mucha paciencia, soportó. Entonces dice Pablo eso, para que soportes. ¿Por qué dice que para que soportes? Porque el verdadero cristiano va a tener persecución. El verdadero, solamente el verdadero. El verdadero, tus amigos, tus familiares, todos se van a decir, no, estás mal. Tú crees que te la sabes todo. Esto está mal. Y te van a criticar o te van a buscar el menor defecto para tratarte de ensuciar tu nombre, ¿verdad? Para eso está, ¿verdad? La gente no ve las virtudes tuyas, nada más quiere ver un solo error para señalarte, criticarte, juzgarte y hacer eso. Entonces vemos que esa palabra ni existe en español de longanimidad, ¿verdad? Que quiere decir otra cosa. Pero la Biblia habla de long suffering, que tú puedas resistir las pruebas, resistir la tormenta, resistir la tribulación, resistir cualquier problema, resistir un matrimonio malo, resistir a toda la bola que te dijeron tus amigos y que te dejaron y te abandonaron. Resistir a todas aquellas personas que me dijo, no, pastor, yo jamás me voy a ir de la iglesia y ya se fueron. Resistir. Paciencia, ¿verdad? Porque la paciencia es parte cuando tú tienes, dice Romanos 5, cuando tú tienes tribulación se produce ¿qué? La paciencia, ¿se fijan? Como todo va relacionado. Y en el mismo Romanos 5 nos dice que, pero no importa que tú sufras y te dé la paciencia por la tribulación, yo te voy a dar un gozo inexplicable de tu salvación. Pase lo que pase. Una persona que tiene paciencia, que puede sufrir y resistir mucho y que puede gozarse en cualquier prueba, está bien brindado.
Está bien blindado. Ese no puede pasar por el detector de metales porque suena todo. Suena todo porque trae la armadura de Dios bien puesta. Trae la armadura de Dios. Acuérdense que no es solamente la armadura de Dios, ¿va? Vamos a predicar quizás en unos días que no solo es la armadura de Dios. Hay algo más dentro del creyente que debe tener, no solo tener la armadura de Dios. ¿Va? Porque muchos dicen, no, que la oración, no, que... No. Tiene que tener algo más. Y Dios sabe lo que hay algo más en las personas estas. Entonces dice el 12, dando gracias al Padre que nos hizo idóneos. Pongan mucha atención. Entonces, ¿la mujer es idónea? Sí. ¿El hombre es idóneo? Sí. ¿Se fija? Idóneo quiere decir que eres ayuda a la par. No quiere decir que eres del femenino o masculino. Eso no quiere decir. Idóneo quiere decir que eres ayuda a la par. Y dice, dando gracias al Dios Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en la luz. ¿Cuál es la herencia? La herencia es esta. Que tú puedes resistir en cualquier lugar. Como dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. ¿Por qué dice Pablo que me fortalece? Porque tiene paciencia, long suffering y gozo. ¿Sí se acuerdan de Filipenses que acabamos de verlo? Entonces, muy importante, dice que la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia de los santos? No, Dios, pues yo no veo mi Corvette, yo no veo mi residencia, yo no veo mi alberquita, yo no veo mi cuenta en el banco con $1 millón. ¿Cuál es mi herencia? No, Dios le importa más la herencia espiritual que lo material. Entonces, al Dios darte esto, ningún rico lo tiene. Escúchelo muy bien. Hace años que cayó la bolsa de valores, que empezaron a long sufrir en 2 semanas, se suicidaron miles de ricos. Se suicidaron miles de ricos. En 2 semanas que cayó Wall Street, en 2 semanas no resistieron nada. Entonces, hay una herencia más poderosa que el dinero que se llama espiritual. ¿Ah? Paciencia y gozo. Que tu empresa quebró, contento. Que quemaron tu fábrica, contento. Esto nadie te lo puede quitar. Ni siquiera, aunque te pongan dentro de un agujero o en una cárcel, nadie te lo puede quitar. Entonces, esa es la herencia de la luz en la tierra. ¿Ah? ¿Qué vas a poner una roca que es Jesucristo? En la tierra. Pero es parte de nuestra herencia cuando nosotros tengamos las bodas del Cordero y regresemos un milenio con Cristo a gobernar. Es parte de la herencia de la luz. ¿Por qué dice herencia de la luz? Porque en la Nueva Jerusalén no se va a necesitar sol, sino la misma ciudad es Dios. Lo dice la Biblia. La misma ciudad es Dios. Y no necesitarás de sol o de noche. Entonces es herencia de la luz. Y vamos a hacer como la luz va. Eso no queremos meternos muy a fondo en eso, pero me van a decir, vete a Venezuela por los chilaquiles y vas en un 2x3. Vete por la harina pan a Venezuela, ya vine como la luz. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueves de más de 300,000 kilómetros por segundo a la velocidad de la luz, tú puedes darle la vuelta a todo el globo terráqueo en menos de 1 segundo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que al tú darte la vuelta en menos de 1 segundo en todo el globo terráqueo a la velocidad de la luz, se acaba el tiempo y te haces eterno. Rompes con el tiempo. Por eso somos la luz. Vamos a ser luz, vamos a ser eternos. El tiempo ya no va a haber tiempo. ¿Por qué? Porque puede romper el tiempo. ¿Verdad? Y dice la Biblia, ¿verdad? 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado, ¿verdad? Antes el hermano Juan Pérez tenía ¿cómo se llama? Una bola así como los esclavos, que era pecado, ¿verdad?
Nos va a librar de la potestad de las tinieblas. Dice, el cual nos ha librado. Dice que nos va a librar o nos libró. Dice que ya nos libró. ¿Se fijan? ¿Qué tiempo está? Ya nos libró. Ya nos libró. ¿Verdad? Por eso nuestro pecado está en redención. ¿Verdad? Esta es una palabra que muchos no conocen. Redención por nuestros pecados. ¿Verdad? Redimido quiere decir comprado, pero redención quiere decir que nuestros pecados fueron redimidos, o redención quiere decir que aunque el hermano Juan Pérez tenga un pecado, no están activos. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer, ¿verdad? Le dan quimioterapia, pasa el hermano Juárez, el hermano Pérez le dan quimioterapia, le dan píldoras, se pone pelón, ¿verdad? Porque la quimioterapia pone pelón, ya pusimos al hermano Juan Pérez pelón, ya se fija. Pero entonces va cada año a chequearse con el médico y le dice, a ver, vamos a ver cómo sigue usted, Juan Pérez, le hacen otro examen de sangre y le sacan un escáner y le dicen, su cáncer está en redención. O sea, el cáncer sigue ahí, pero ya no está activo. Nunca se deshace alguien de un cáncer si usted no lo sabe. Entonces, y el cáncer está ahí y ya no está activo, es como el pecado. Por eso Él nos dio redención de nuestros pecados. Por eso muchos no entienden, porque no entienden la Biblia, no tienen el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría. Dicen, no, pues sin santidad nadie verá a Dios. Pues Dios ya me apartó desde que yo creí. Yo lo voy a ver. La salvación es por fe. ¿Se fijan? Porque tienen un falso conocimiento de lo que es santidad. Ya lo hablamos al principio de este programa, ¿se acuerdan? Ah, sin santidad, nadie vendrá a Dios. Y ayer rompiste un plato. Pues ya soy santo desde que creí. Ya tengo esa santidad. Me la merezca o no, porque los méritos son los de Jesús, no los míos, lo que Él hizo en la cruz. Y dice la Biblia, el cual nos ha liberado por potestad de la simiente y nos ha trasladado, ¿verdad? Se usa 3 veces, ¿verdad? En 2 Samuel 3:10, trasladado. Se usa, ¿verdad? En Colosenses 1:13, ¿verdad? La que estamos leyendo, trasladado. En Hebreos 11:5, ¿verdad? Se usa trasladado. Siempre es algo para mucho mejor, ¿verdad? No es algo para peor. Siempre que nos traslada Dios, hace algo mucho mejor. El rapto va a ser un traslado, si usted no lo sabe, también. Nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a ser trasladados a su reino. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el reino que nos trasladó? Oh, pues yo no me veo aquí en el cielo. No, pues aquí el Espíritu Santo es el reino de Dios. Reino de Dios. ¿Se fijan? ¿Qué es el reino de Dios? El reino espiritual. Porque recibís al Espíritu Santo. Y aquí en el milenio, ¿va? Aquí vamos a poner milenio, aquí es el reino de los cielos. ¿Por qué se llama reino de los cielos? Porque va a bajar la gran de Jerusalén, de arriba, del cielo. Y va a ser un reino físico. Entonces, ya nos ha trasladado al reino. Ya nos ha trasladado al reino. ¿Por qué no dice el reino de los cielos o reino de Dios ahí? Porque ya nos trasladó a los dos reinos. Ahorita estamos aquí en la tierra y después vamos a estar acá arriba. Ya nos trasladó. Dice ya, tiempo pasado. Ya lo hizo Dios. Haz de cuenta, 7,000 años atrás, 700 años atrás, el profeta Isaías dice, Jesús murió en un madero. Ya lo hizo. Tuvieron que esperar 750 años para que pasara, pero ya lo hizo. Ya estaba profetizado. Todo lo que profetiza Dios ya está hecho. Y como en esta cita ya está profetizado, nosotros ya fuimos trasladados a su reino. Quizás no estamos ahí físicamente, pero estamos aquí, pero después vamos a estar allá. Pero vamos a estar. De que vamos a estar. Porque todo lo que Dios promete, lo cumple. Dice el número que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dijere, eso se hará. Dice la Biblia. Otra vez, fíjese, 14.
en quien tenemos, no dice perdón, porque pusieron perdón en algunas Biblias corruptas. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Verdad? Por su sangre, aquí en la cruz del Calvario, derramó su sangre. ¿Tenemos qué? Redención. Ya les expliqué qué es redención, por sus pecados. O sea que ya no te vuelve a salir el cáncer. La cura de la cruz es para siempre, eterna. ¿Se fija? No vaya a salir alguien que diga que se pierde la salvación, entonces va a decir, sí, es que puede regresar el cáncer. Y a ver, no falta el sabelo todo, pero no, la Biblia establece que no. ¿Va? Y dice la Biblia así, entonces dicen que tenemos redención por su sangre. ¿Va? También nos dice eso en Romanos, ¿va? Nos dice que tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre, en Romanos 3:25 nos dice que tenemos que tener fe en su sangre, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Redención, perdón, redención, perdón, redención, perdón. ¿Qué quiere decir perdón ahí? En el juicio final. ¿Se fija? Ahí no está hablando de nuestros propios pecados, está hablando del juicio del gran trono blanco de Dios. Perdón. Ya alguien pagó la deuda que se llama Jesucristo por mí. Y dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. No dice al revés como en las Biblias corruptas que tenemos perdón por su sangre de los pecados. No, dice el perdón de la sangre por el perdón de los pecados. 15. El cual es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda criatura. El primogénito de toda criatura. Como dice 1 Timoteo capítulo 3:16, así como Juan 3:16, apréndesela. Dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que Jesús es Dios. ¿Por qué? Aquí en el Antiguo Testamento, Dios era ¿qué? A ver, vamos a ponerlo aquí en rojo, porque mucha gente, para estudiosos, espíritu. Dios era espíritu en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vino al mundo, se encarnó. Tomó un cuerpo para encarnarse. ¿Se fija? Dice, sin controversia, grandes. Ese se llama el misterio de la piedad, únicamente dado a la iglesia, por el apóstol Pablo a la iglesia, que Jesús es Dios, ¿verdad? Porque hoy en día muchas sectas, muchas religiones falsas le tratan de quitar la deidad a Jesús, son corrompidos. El cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. 16, dice, porque por Él, ¿quién? ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si usted ve un arbolito, un pajarito, un pececito, fue creado para Jesucristo. Todo. Porque por Él fueron creados todas las cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra. O sea, ¿qué hay en el cielo? Ángeles. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios si Él crió, los ángeles fueron creados para Él? Todas las cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra, visibles e invisibles, ¿verdad? ¿Capish? Físicas y espirituales, hasta los demonios de Tasmania los crearon para Jesús, o los protestados, príncipes, jueces de maldad, ángeles caídos, todos creados para Jesús, todo para su plan, todo es para Él. Sean tronos, ¿verdad? Principados, potestades, dominios, principales, potestades, todo fue creado por Él. Y quitaron en muchas Biblias nuevas y para Él.
Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Vamos a ver primero de Juan capítulo 1, ¿verdad? Que muchos le cambiaron ahí, ¿verdad? Los verbiaron. ¿Primera de Juan o Juan? Juan 1:3. Bueno, Juan desde el capítulo 1 dice, en el principio era la palabra. Si tu Biblia no dice palabra, porque te verbiaron. No dice verbo. Eso es una gran mentira. Las Sagradas Escrituras en griego dicen palabra, porque no hay más grande cosa que la palabra. Y muchos me van a decir, no, es que el verbo es la palabra en acción. No dice eso, no dice verbo, dice palabra, porque en el principio era la palabra, porque la palabra de Dios siempre tiene y será, y no tiene conjugación de verbos. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho. Lo mismo, ¿va? Dice Juan, todo fue hecho para Él y para Él. 17. En Él antes todas estas cosas y todas estas cosas subsisten por Él. O sea, Él las sostiene, subsisten. ¿Va? Como dice en Hebreos 11:2, Él es la sustancia de la fe, la sustancia de lo que se espera, porque sin Él nada se puede sostener, ¿verdad? Es la sustancia. Dice la Biblia, antes todas estas cosas subsisten por Él. Dejé mi español en la casa. Y por Él es la cabeza del cuerpo. Ponga mucha atención. ¿Qué dice? El cuerpo de Cristo. Aquí el principal, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. ¿Verdad? Como ya vimos los hyperdispensialistas, dice que la iglesia le empezó Pablo, no, dice que él es, ¿quién es la cabeza? Jesús. ¿Quién comenzó la iglesia? Jesús. Jesús dice en Hebreos que la pagó a gran precio en Hechos, de sangre. ¿Verdad? ¿Se fijan? Entonces dice, eso es muy importante porque ahí nos revela ese misterio porque los otros apóstoles no sabían que la iglesia era el cuerpo de Cristo. Eso se lo reveló a Pablo. Pedro no sabía, pero Pedro, su última epístola, segunda de Pedro, capítulo 5, dice, Pablo tiene razón. Muchas cosas son difíciles de entender, pero tiene razón todo lo que él dice, ¿verdad? Todo lo que él dice, ¿verdad? Está de acuerdo con lo que dice. Ya Pedro habla en su última epístola de gracia, porque sabe que ahora somos salvos por gracia. Entonces dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Coma la iglesia. El cuerpo, coma la iglesia. Entonces cuando usted vea un edificio, no es la iglesia, ese es un santuario, se llama santuario. ¿Por qué santuario? Porque ahí se reúnen los santos. Es una asamblea de santos, iglesia. ¿Por qué es una asamblea? Porque somos un cuerpo lo tienes que ensamblar, dice Pablo. No podemos estar dispersados, ¿verdad? Una mano tiene que estar conectada al brazo, el antebrazo al brazo, el antebrazo al hombro, todos tenemos que estar conectados. Dice, coma iglesia. Entonces el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo pasa a ser morada y templo en el creyente del Espíritu Santo. Y pasamos a ser parte del cuerpo de Él. El cual es el principio, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. Muerte, esa es otra palabra que la gente como santo la tiene toda hecha bolas y de cabeza. Muerte no significa que se acabó la existencia. Muerte significa separación en hebreo. ¿Verdad? Un día cuando tú partas de aquí, tu alma se va a separar de tu cuerpo, entonces es una muerte corporal, ¿sí me entienden? Pero también hay muerte espiritual y muerte, tres tipos de muerte. Espiritual, de tu alma y de tu cuerpo. Entonces fíjense muy bien, dice muerte, y muchos no saben que la muerte en esta vida es el principio de la vida eterna que vas a tener con Jesús en el cielo o en el infierno. Ese es el principio de tu vida.
la muerte. No es el final, como te lo han enseñado, o muchos te han metido miedo, ¿no? Que cuando te mueras, el final, no, ese es el principio. Ahí agárrate, porque ahí te viene una eternidad. Ahí ya cuando llegues a algún lugar, si te quieres morir, ya ahí para rajarse a su rancho, ya no te puedes morir ni nada. Ya pasaste, está establecido que una sola vez mueran los hombres, está establecido que una sola vez mueran los hombres y después el juicio. ¿Verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? Y dice, primogénito de los muertos para que en todo él tenga preeminencia. 19, por lo cual agradó al Padre para él morarse en toda plenitud. Y habiendo hecho la paz por la sangre en la cruz, la única forma de hacer las paces con Dios es por la sangre en la cruz, por la sangre que derramó en la cruz, es la única manera que tú puedes hacer las paces con Dios. Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados. Tú no acabas la enemistad con Dios. Dios, ya me voy a portar bien. Tú no acabas la enemistad con Dios. Dios, te prendo una velita. Eso es ridículo, tampoco. No acepta velitas chimbas, Dios. La única forma que Dios acepta es pago de sangre. No acepta ni Visa, ni Mastercard, ni American Express. Sangre, vida por vida. Y la única forma que tú tengas vida es que tú tengas una sangre limpia. Y Dios por eso se ofreció en la cruz para que tú tomes la sangre de Él y creas en la sangre de Él para que tú fueses limpio y Él te puede redimir. ¿Verdad? Vemos cómo la Biblia trabaja. ¿Para qué hizo la paz con la sangre de la cruz? Para reconciliar todas las cosas. Reconciliar todas las cosas consigo mismo. Reconciliar todas las cosas consigo mismo. Entonces, si tú no has creído al Evangelio de Gloria, a lo que hizo Jesús en la cruz, tú tienes una enemistad con Dios. Tú eres enemigo de Dios. No importa si tienes 6, 7, 8 años de edad, 9, 10 años de edad. La obligación de los padres es instruir a los niños en quién es Dios. Ya cuando el niño sabe hacer maldades, ya puede tener juicio. Hay una ventana de tiempo cuando Dios considera al niño inocente, cuando el niño no sabe lo que es bueno y es malo. Hasta ahí. Pero cuando el niño ya agarra y te zorraja una sonaja en la cabeza y ya hace un berrinche, ya se anuló el niño. Ya tiene juicio si no tiene a Dios, si se muere. Porque la Biblia lo establece así, porque pues, cuando todos pecáramos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque eso es lo correcto. Que todos tengamos sentencia. Y dice, y las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo, y a vosotros que en otro tiempo eras extraños y enemigos de vuestra mente por malas obras, ahora empero has reconciliado. Entonces, ¿cuál es el peor enemigo de Dios? Fácil, Jeremías dice, la mente. Ese es el peor enemigo de Dios. ¿Se lo sabía eso? Ni los demonios, ni nada, la mente del ser humano. Dice en Jeremías que nacimos con una mente torcida, incurable, mala, por eso necesitamos una mente nueva, que Dios nos dé un nuevo corazón. Dice, y no hay otra cosa creada por Dios tan mala como la mente del humano. Imagínense, la mente de un inconverso, de alguien que no tenga a Dios, o alguien que se diga ser cristiano y no lo es, o de un religioso que no tenga el Espíritu Santo, su mente de esa persona es más malévola que el propio Satanás en persona. Entonces, Satanás te podía hablar por Dios, pero tú con esa mente ni siquiera te le puedes acercar. ¿Se fijan? Eso es lo más terrible que hay, la mente. En el cuerpo de su carne su muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles. Santos y sin mancha, ¿va? Sin mancha y arruga. Mancha y arruga. Mancha y arruga. Ya tenemos un estudio de relámpago que es mancha y arruga. Mancha es el pecado, ya nos limpió de todo pecado, ya nos redimió de los pecados. Y arruga es una doctrina falsa. ¿Se fijan? Dice,
mancha, irreprensibles delante de él. No dice arruga aquí, pero irreprensibles delante de él quiere decir doctrina. 23. Empero, si permanecéis en la fe y firmes, ¿verdad? Como dice Corintios 15, si, el Evangelio, si tú estáis firmes, seréis salvos, ¿verdad? Empero, si permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seas movido de la esperanza, ¿de qué? Del Evangelio, de la doctrina sana, del Evangelio. ¿Qué dice en Gálatas? Que no te muevan por cualquier viento de doctrina, del Evangelio que habíais oído. No, que ahora estamos en nuevos tiempos, que el Evangelio es así. No, que el Evangelio es el mismo que predicó Jesús. No, el Evangelio para la iglesia, Jesús se lo encomendó al apóstol Pablo, porque Jesús aún no había muerto. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Que habéis oído y el cual fue predicado a toda criatura debajo del cielo, del cual Pablo yo soy hecho ministro, ¿verdad? Como dice según el Timoteo 1:11, ¿verdad? Yo Pablo, maestro, apóstol, ministro de los gentiles. Yo, dice, toda criatura está bajo el ministerio. 24, que ahora me regocijo en mis sufrimientos. ¿Por qué se regocija? Long suffering. Ahí sí dice long suffering en inglés. Sufrimientos, dice. Otra vez ahí repite el long suffering, pero ahí no la tradujeron. Longanimidad, eso no tiene nada que ver con las escrituras. Se fija, dice que tiene gozo, porque Pablo está brindado. ¿Se fijan cómo Pablo está brindado? No, Pablo está bien brindado, ¿verdad? Y dice, me regocijo de mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo. De lo cual yo soy hecho ministro según la dispensación de Dios, el cual me es dada por vosotros. Aquí una transición de evangelios donde Pablo entra, dejan de predicar el otro evangelio para que Pablo entre, que ya no caminamos por vista, sino por fe. Y dice la palabra de Dios, dice, la cual me da por vosotros para que se cumpla la palabra de Dios. Al saber que el ministro se ha estado escondido, este misterio se ha estado escondido de los siglos en las generaciones. ¿Cuál es el misterio? Que el cuerpo de Cristo, se fija la iglesia, que estamos unidos, Cristo en nosotros como también nosotros en Cristo. Porque muchas veces nada más te lo enseñan, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. No, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, nosotros en Cristo, nosotros en Cristo. Nosotros ya somos parte de Cristo. Nadie nos puede separar de Él. Al saber el misterio que está escondido por los siglos de las generaciones, me ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes son manifestados los misterios? Los santos. Únicamente a los santos. Si no, vas a andar andando buscando estampitas y vas a creer que eso es un santo. Y le vas a prender una veladora. Y dice 27, de los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de su gloria de este ministerio entre los gentiles, que Cristo es, otra vez, Cristo es en vosotros, como dice en inglés, en Christ, la esperanza de gloria. No hay mayor esperanza que esa. ¿Cuál es la mayor esperanza? Encuesta. ¿Que nos vayamos al cielo? No. ¿Que tenemos la herencia de los altos? No. Que creas al Evangelio. No hay mayor esperanza de gloria que esa. Que creas al Evangelio. Esa es la mejor esperanza de gloria que hay. Porque es el Evangelio de gloria. Dice primera de Tito 1:11. El Evangelio de gloria. Primero Timoteo, perdón, 1:11. Dice el Evangelio de gloria. (28) A que nosotros predicamos, amonestando. Amonestar no quiere decir
estás en disciplina. No, eso no es amonestar. ¿Qué es amonestar? Hacerte saber tu error teológico. No, hermanito, eso está mal. No te puedes cubrir con la sangre de Cristo. Eso es una oración católica del año 1637, que empezó en los retiros católicos. Entonces eso es amonestar. ¿Con qué? Con la sabiduría y el entendimiento de Dios. Dice la Biblia que tú no puedes juzgar en tu propia opinión, pero la Biblia dice que tú sí puedes juzgar en la opinión de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y si tú amas a alguien, lo vas a corregir teológicamente. No, que Jesús, que esto, que lo otro, que Jesús dijo. Sí, Jesús es muy bueno para predicar muchas cosas, arrepentimiento, perdón de pecados, muchas cosas que predicó Jesús porque es nuestro maestro de Galilea, pero doctrinales, todo lo doctrinal se lo dejó al apóstol Pablo para que nosotros comprendamos nuestro lugar, nuestra posición como iglesia. Y Jesús predicó muchas cosas para la tribulación y para el milenio. Entonces, cuando tú tengas la sabiduría y el entendimiento, y vamos a estudiar aquí todos los evangelios sinópticos, te vas a dar cuenta cuando Jesús habla hoy, cuando mañana, cuando en el milenio, cuando en el reino de los cielos. Es que las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Bueno, te tienes que esperar hasta acá. Pero hay muchos que te enseñan y predican eso. ¿Sí se fija el error? Entonces vemos que aquí nosotros predicamos amonestando a todo hombre y, fíjese, amonestando y ¿qué? Enseñando. ¿Qué es amonestar? No, hermano, está mal, las cosas son así, siéntese conmigo, vamos a estudiar juntos. Yo no tengo la razón está aquí. Aquí está la razón. Si alguien viene a decir que yo estoy mal, aquí está la autoridad final, aquí en mi mano, esta es la Biblia, pero bien entendida y conocida y bien trazada. Aquí está. No hay mayor autoridad que esta. Esta es la cabeza de la iglesia. Esta es la cabeza de la iglesia, la Sagrada Biblia. Y dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en sabiduría, para que se presente todo hombre perfecto en Jesús. Todo hombre perfecto. Oye, es que nadie es perfecto. Si tú tienes la sabiduría y el entendimiento correcto, Dios te considera perfecto. Aunque metas la pata haciendo otras cosas. Lo cual yo también trabajo. Lo cual yo también, después de yo ser Pablo, después de yo ser Juan Camaney, después de yo ser Pablo el más perseguido, el más azotado, yo Pablo el apóstol de los gentiles, yo Pablo ministro, maestro, yo Pablo sigo combatiendo. ¿Por qué? Porque dentro de ti siempre va a haber una lucha entre tu carne y el espíritu, siempre, hasta que te deshagas de este cuerpo corrupto, ¿verdad? En lo cual yo también trabajo combatiendo según la operación el cual obra en mí poderosamente. Pero entre más lleno de las escrituras estés, más entiendas de la palabra de Dios, más suaves van a ser los combates dentro de tu cuerpo, de tu carne. Más suaves, más suaves. Predicamos de algunos pecados, ¿va? De la fornicación y de otros pecados sexuales, pero vamos a predicar un día de la pornografía, qué tan grave es, cómo te afecta a tu cuerpo y tu vida. Sí, porque esas imágenes se quedan por meses y años y esas distorsionan. Y la Biblia habla de la pornografía en Ezequiel. Un día lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, cómo lleva a Ezequiel, como así, Dios puede llevar a Ezequiel al futuro, lo lleva al pasado y se mete dentro de las cabezas de los líderes religiosos que están llenos de pornografía. Y por eso los mandó 70 años al exilio a Babilonia. Porque digo, ¿por qué Dios nos mandaste? Bueno, vente Ezequiel, te voy a llevar un viaje turístico a las mentes de los religiosos.
que lo mete adentro de la cabezota de esto. ¿Va? Entonces dice, lo cual yo también siendo ministro. ¿Alguna pregunta? No, bueno, el Evangelio de Gloria es 1 Corintios 15 del 1 al 4, para que tú seas sellado con el Espíritu Santo, tengas el reino de Dios y seas parte del cuerpo de Cristo. Una vez siendo tú parte del cuerpo de Cristo, no hay vuelta atrás. Tú vas a estar unido por una eternidad. Eso se llama la doctrina de la unión para la iglesia. Estamos ya amalgamados con Cristo Jesús para siempre. ¿Qué pasa si a alguien le quitan la cabeza? Se muere. Así por eso el Cristo es la cabeza. ¿Se fijan? Fuéramos decapitados, ¿va? Pero Cristo es la cabeza. Y Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Y Él se puso en nuestro lugar para acabar la enemistad que tenemos con Dios. Padre, bendito eres el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio de Colosenses, porque tiene mucho doctrinal, Padre. Quisiera hablar más, pero por el tiempo no se permite. Pero Padre, Señor, que este video sea transmitido a través de las redes sociales en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.